Entrevistas Quinta Esencia tiene el gran gusto de poder entrevistar a Florencia González, quien es sommelier, y le agradecemos el tiempo, la predisposición para esta entrevista en estos tiempos en que por ahí estamos en casa, pero que vamos teniendo más ocupaciones día a día también dentro de casa. Pero en este tipo de entrevistas tenemos el estilo de dejar que el entrevistado haga una breve síntesis o sinopsis de su vida biográfica, que cuente de dónde es, qué está haciendo, pues cómo se enganchó en este mundo del vino, en este caso de Flor, y de ahí en más empezamos con la entrevista. Así que gracias otra vez y bienvenida, Flor. No, muchas gracias por la paciencia para poder coordinar una fecha y demás, y gracias por tenerme en cuenta. La verdad que es como un honor para mí, porque nunca me habían hecho una entrevista así, una propuesta de este estilo, así que, no, bueno, súper entusiasmada de poder ser parte. Genial, genial. ¿Quién es Flor González? Bueno, les cuento un poquito, mientras me voy sirviendo un matecito. Igualmente. Sí, es necesario a esta hora para arrancar bien el día. Sí. Bueno, yo tengo 30 años, nací y estoy ahora viviendo en Mendoza, y bueno, siempre estuvo el tema del vino bastante presente por una cuestión creo que obvia. Mi abuelo trabajó toda su vida en Trapiche, y siempre se consumió vino, siempre estuvo el tema del vino dando vueltas, y por ahí decidí ser sommelier hace un poquito, casi 10 años, cuando todavía era un nombre que incluso el título la gente mucho no lo conocía, tenía muchas dudas de qué hacía, qué no hacía, si era enólogo, si trabajaba en turismo. Bueno, el término es bastante versátil. Hoy por hoy ya está mucho más conocida de qué se trata y qué hacemos los sommeliers, y a su misma vez está súper abierto el abanico porque se pueden hacer 1000 cosas dentro del título de sommelier. Pero bueno, en su momento fue una decisión bastante difícil porque, bueno, ni siquiera mis papás mucho entendían de qué se trataba. Sin embargo, bueno, una vez recibida, por ahí lo que siempre rescato es que han cambiado mucho las cosas de 10 años para atrás, para hoy día, pero en su momento me llevó mucho tiempo y hasta te diría mucha frustración y mucho dolor de cabeza, porque una vez que me recibí, que ya tenía el título, que lo hice en tiempo casi te diría récord, porque la llevé muy al día la carrera, me costó, no te miento si te digo 2 años o incluso un poquito más, poder realmente estar en la industria. Perdón, esa es mi hija, no hay problema, está por ahí dando vueltas. Estar en la industria del vino, porque por lo menos acá en Mendoza es una industria muy, muy cerrada. Entonces, si no conoces a alguien, si no tenés a alguien que te presente con otra persona, cuesta mucho, mucho meterse, laboralmente lo digo, ¿no? Entonces, bueno, durante mucho tiempo hasta pensé en estudiar otra cosa, en no dedicarme al mundo del vino porque me generó mucha frustración. Había hecho cursos de idiomas, más el curso de sommelier, y mandaba currículums a cuanta bodega conseguía mail, y no encontraba mi espacio. Entonces, durante ese tiempo fue bastante frustrante y costó mucho mantenernos a flote, pero bueno, acá se ven los frutos. Después de mucho tiempo, por suerte, pudimos formar parte de este mundo del vino. Vos decías recién que dentro de la profesión o del oficio de un sommelier hay un abanico muy interesante. Contarnos cuáles podrían ser esas otras aristas de tu profesión. Bueno, va desde, por lo menos desde mi punto de vista, desde trabajar en turismo, en una bodega, por ejemplo, acá en Mendoza, que hay tantas bodegas, está muy buena que esté la figura del sommelier en la parte de turismo, que es lo que yo hice muchos años, porque aplicás los conocimientos más el conocimiento de la bodega donde estés, para turistas, para gente que viene a la bodega sin saber nada y se van sabiendo de la bodega y también de cómo se cata un vino, por ejemplo. Después se puede trabajar, o sea, la figura del sommelier en sí se usa mucho en restaurantes, por eso hay tantos sommeliers, por ejemplo, en Buenos Aires, que no hay bodegas, pero sí hay muchos restaurantes, bars y wine bars, porque, bueno, es la persona que te ayuda a elegir el mejor vino para la comida que vas a tener, por ejemplo.
Entonces una figura súper importante en eso, porque cuántas veces nos ha pasado que nos dan una carta de vinos, capaz que ahora online, pero antes de todo este tema era una carta escrita, y veíamos una lista de vinos con precios, pero no sabíamos mucho qué elegir. Fuera del precio, fuera de decir, bueno, yo tengo una billetera para este vino, no sabíamos si lo que habíamos elegido para comer iba a ir bien con el vino o no, nos iba a molestar, lo íbamos a sentir muy fuerte. Entonces, ese es un poco el trabajo del sommelier en restaurante. Y después, algo que se ha afianzado mucho en este tiempo, sobre todo en esta situación de pandemia, es el sommelier como un comunicador, ya sea comunicador de una bodega en especial, que sería como un trabajo en exclusiva, para también con la parte de marketing, estar ahí elaborando estrategias para ayudar a una marca o a una bodega, o comunicador un poco más en general, que es un poquito lo que a mí me gusta hacer, que es para el consumidor que no sabe lo que es, no sé, una fermentación maloláctica, que alguien se lo pueda explicar de manera simple, sin complicarla mucho, y que lo ayude para que, yo siempre lo proyecto de esta manera, para el día de mañana, por ejemplo, el domingo, te llevas un vino a una juntada con amigos o con la familia, y que vos hayas visto ese video cortito, por ejemplo, en Instagram, por decirte un ejemplo, y que sepas de qué se trata esa fermentación o ese vino. Entonces ya tenés algo más para contar, algo más para hablar, y que la otra gente también se interese por el vino, por ese vino en particular, y ya ahí dejas la chispita de curiosidad en cada uno, y después se vuelven a su casa y se pueden o ver otros videos o animarse a comprar otros vinos y salir de lo común, y así empieza como la rueda a girar en el mundo. Y este tiempo de pandemia en particular y de la mano de las redes sociales, o viceversa, las redes sociales y el tiempo de pandemia, también favorecieron esta cuestión de estar más conectados y de buscar más este tipo de información específica. Y en lo puntual, y en tu caso me parece que también favoreció mucho, porque lograste tener mucha más presencia, me parece, desde bueno, yo un día te encontré, no me acuerdo cómo, y me pareció muy interesante lo que hacías en redes, porque realmente es docencia y es comunicar, como vos decís, en términos sencillos, sobre todo, ¿viste? Porque cuando te entran a hablar en difíciles, como que si yo no sé casi nada, y que te hablan de tonos violáceos en el no sé qué cosa, y qué sé yo, y pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es esto? Me parece que también abrió una ventana muy interesante. Esto que te generó un desafío también en este tiempo, porque una cosa es ir conociendo puertas adentro, o ir trabajando puertas adentro y con un determinado público cara a cara, pero de golpe tener esta exposición también implicó un desafío para vos. Sí, sobre todo porque en un momento me encontré con que tenía muchos posibles temas que desarrollar, por ejemplo, porque la gente también está bueno, se va abriendo y te va escribiendo por ahí en un posteo de un vino, te va escribiendo, che, ¿qué significa tal término? O este vino, ¿es bueno, no es bueno? La bodega no la conozco. Entonces, tenía una lista de cosas, de posibles temas de hacer, que cada vez se me hacía más grande, y es enorme al día de hoy, porque saco un video y se me ocurren, de ahí se me disparan como 5 ideas más, y de cada idea 5 más, y así. Pero también lo tuve que conjugar un poco con mi trabajo, que no vivo de esto, o sea, mi trabajo fuera de esta parte, y además con todo lo que es maternidad, porque tengo una hija de 2 años que justo había empezado el jardín cuando empezó todo esto, entonces tuvimos que volver para atrás. Y además de eso, una cuestión que yo siempre lo rescato, que es de visual, porque hace un año, por ejemplo, yo no me animaba a grabar videos y poner mi cara. Capaz que sí la voz, capaz que grababa un video mostrando una etiqueta de vino, pero me daba mucha vergüenza mostrar mi casa, porque es una casa como la de cualquiera, que tiene cosas de niños, que tiene detalles a relevar, qué sé yo, y sin embargo dije, no, bueno, me animo, lo hago, y la verdad que la gente tuvo una recepción muy buena, se copó mucho, y creo que esas cosas que a uno le daban miedo, decir, che, pero se va a ver mi casa, que atrás tiene una manchita, no sé qué cosa, le da mucho más naturalidad, y eso es lo que la gente quiere, no quiere todo en un fondo blanco, con iluminación y qué sé yo, porque por ahí eso lo asocian en el vino hablando a un producto muy de elite, que es a lo que se llevó el vino durante mucho tiempo, y ahora tratamos de hacer, casi que diría, todo lo contrario.
¿Y cómo es ese proceso de ese traspaso justamente, de venir de un concepto, de un prejuicio de vinos de elite, a hacerlo algo más cotidiano? Porque está presente en la cotidianeidad de muchas personas, no te digo de tomar grandes cantidades, pero por lo menos una copa en la cena, por ejemplo, y está bueno esto de ir sabiendo. ¿Cómo fue la transición también para vos de aportar para desacartonar ese concepto y ponerlo más cotidiano, en un lenguaje más cotidiano? ¿Cómo te movilizó? ¿Qué te disparó eso? Mira, en realidad, desde que estaba estudiando, que nunca me sentí familiarizada con ese concepto más acartonado. Incluso hablando del sommelier, como lo decíamos recién, los distintos tipos de sommelier, nunca me sentí cómoda con el concepto del sommelier que está en un restaurante, que no lo desprestigio, pero no me identifico con esa versión, que tiene como un traje y tiene todo preparado y es súper correcto en cada paso y no dice una palabra de más ni una de menos. Siempre me sentí más del otro lado. Y me encontré en una juntada con amigos que no tomaban ninguno vinos. Un amigo llevó un vino que era una bodega chiquita, que eso también, porque la gente siempre va a las marcas más conocidas porque es lo que saben que les va a funcionar. Uh-huh. Una botella de una bodega desconocida y me dijo, che, mira, acá dice maceración carbónica, ¿qué significa eso? Y se lo expliqué de una manera muy simple, porque aparte en el contexto era una juntada, no era una cata de vinos, entonces claro, no iba a girar todo en torno a eso. Lo expliqué como me salió de una manera simple y lo más dinámico posible, y se copó mucho esa gente, o sea, mis amigos y los amigos de ellos, les pareció muy buena la idea. Y ahí dije, bueno, está buenísimo esto, porque de ahí salieron 10 personas que, no te digo que ahora consumen un montón de vino, pero que en ese momento no tomaban nada de vino. Salieron 10 personas con una curiosidad y de a poco empezaron a consumir más vino y me mandaban la foto, che, ¿qué te parece este vino? Voy a comer esto, este vino acá funciona. Y ahí, en ese momento, que habrán sido hace 5 años, 7 años, dije, está bueno, por acá es donde tenemos que entrar, sobre todo por ahí a la gente joven, porque esto es lo que va a hacer que a poco se vaya metiendo más y queriendo conocer más sobre el mundo del vino, que encima es enorme. Sí, seguro, es amplísimo, amplísimo. En la previa estábamos hablando de, que yo te preguntaba si fue difícil o no poder ingresar en este mundo en el que también tenemos un preconcepto de que del sommelier de traje, como vos decís, y nos imaginamos un hombre sommelier. Y entonces cuando yo te descubrí, a mí también me rompió un poco la cabeza y dije, wow, una mujer, una mina, dirían los porteños, una mina siendo de sommelier, y me pareció fascinante. Creo que también por eso empecé a seguirte, porque además de la claridad de tus conceptos, de cómo explicaba las cosas, qué sé yo, y el dinamismo, como vos decís, me pareció fascinante porque tenemos ese concepto de que es un mundo de hombres, porque encima está asociado el concepto de que la mujer que toma vino no está muy bien visto y todo lo demás. Entonces me pareció genial. ¿Cómo fue ese proceso para vos también? Porque estimo que no habrá sido sencillo ingresar a ese mundo. No, en un principio no. Por suerte, al día de hoy las cosas han cambiado en muchos aspectos, pero hace 10 años atrás costaba mucho porque sí, era un concepto muy fuerte que el hombre iba a desempeñar mejor esa tarea, aunque te digo más, como sommelier, si nos vamos de nuevo al concepto de sommelier de restaurante, o ese sommelier que hace competencias internacionales, que tenés que catar vinos a ciegas y adivinar o tratar de saber qué vino es, hasta en ese tipo de concursos, por ejemplo, las mujeres solemos tener, y ya está comprobado, que tenemos una nariz como más receptiva de un montón de aromas que el hombre no. Pero hasta que uno se mete en el mundo del vino, siempre está esa idea de que el hombre, o sea, para el mismo puesto aplica un hombre y una mujer, se solía elegir mucho más al hombre casi sin pensarlo, y por ahí la mujer capaz que tenía un poco más de habilidades o más idiomas o lo que fuera, pero por el hecho de ser mujer pasaba a un segundo plano todo eso. Por suerte eso ha cambiado. Es más, en el último tiempo el rol de la mujer en todos los aspectos
en los que se puede estar en el proceso de hacer un vino, tiene mucha más pisada, hay muchas más mujeres enólogas, ingenieras agrónomas, dueñas de bodegas, que trabajan, no sé, en todas las partes, o sea, vos podés ver, vas a una bodega y vas a ver en el mismo puesto, ¿no? Este es mi perro. Yo tengo acá 6 que están todos callados, por suerte, pero son 6. Hasta cuando estás en una bodega vas a ver una mujer, no sé, desconectando una manguera enorme, trasvasando un vino de un tanque al otro, que hace 10 años, y para atrás mucho peor, no existía. Entonces, fue difícil, fue frustrante. La realidad es que por su protagonismo. Claro, él también quiere protagonismo. Bueno, entonces, decías que sí, que cada vez es mayor la presencia de mujeres. Sí, y lo bueno es que se está generando como incluso una red muchas veces que lo que buscan es que sean mujeres en todos los ámbitos que involucran al vino, o sea, no solamente la parte del vino terminado, como es la sommelier, sino mujeres enólogas, ingenieras agrónomas, dueñas de bodegas, gerentes de bodegas, incluso si vas a la parte de etiquetado, de trasvasado de vino, o sea, todo lo que es el trabajo en laboratorio y en la bodega mismo, cada vez hay más mujeres, entonces todo se está haciendo como una red para tratar de mover todo esto más para adelante y que sea realmente una situación de igualdad en todos los aspectos. Eso es lo bueno. También estimo que debe ser un desafío en lo personal esa cuestión de empoderarse, porque una sabe que sabe, pero es un proceso, va por otro canal, la cuestión del empoderarse y sentirse segura y confiada que lo que sabes tiene asidero, tiene fundamento, no estás diciendo cualquiera. Ese es otro proceso diferente. ¿Cómo fue para Flor ese proceso? De decir, bueno, yo estoy acá plantada en mis zapatillas, sabiendo que puedo hacer esto. ¿Cómo fue para vos en lo personal? Bueno, en realidad llevó bastante tiempo porque una por ahí tiene esa tendencia a creer que lo que vos sabés no es suficiente, que sabés, pero que no estás sabiendo el 100% de las cosas, de todo lo que tenés que saber. El otro sabe más siempre. Exacto, exacto. Yo creo que eso también es algo que todos los días uno se levanta y tenés que pensar, sí, hay más para saber, porque siempre podés aprender más, pero confiar en una misma. Me llevó un montón de tiempo. Muchas veces la gente me decía, pero sabes un montón, pero está bueno lo que decís, está bueno cómo lo transmitís. Y yo siempre esperaba el, pero tal cosa, pero tal otra. Creo que era como un auto boicot que muchas veces nos hacemos y que lleva mucho tiempo de construir eso y darnos cuenta que lo que sabemos está bien y que sirve y me llevó años y gracias a Dios siempre tuve gente que me tiró mucho para adelante, empezando por mis viejos, pero cualquiera, o sea, amigos, incluso gente que no conoces, porque esto de las redes sociales es así, o sea, muchas veces subía un post y alguien de cualquier lugar del mundo o incluso en Argentina, pero de un lugar que no nos habíamos cruzado en la vida, te decía, che, qué bueno esto, no lo sabía, me gusta cómo lo comunicás, me gusta cómo hace sentir que el mundo del vino es para todos. Entonces, gracias a eso es que uno se fue formando y fui creyéndome que lo que sabía era ok y que lo podía transmitir, pero me llevó un montón de tiempo, e incluso al día de hoy hay días que me levanto y que la verdad me cuesta porque por ahí la autoestima no está al 100 y son esos días en los cuales uno más trabaja en una misma y en creérsela un poquito si se quiere y saber que lo que sabemos sirve y que es suficiente. Seguro, seguro. Y ese ir creyendo que uno lo que tiene para comunicar también está bueno, me imagino que te animó a llevar a animarte a hacer este otro emprendimiento paralelo, como es el tema de las remeras, que también lo fui viendo. A ver, mostrá qué dice tu remera ahora en este momento. ¿Cómo fue ese tema del...? No es que esté tomando vino, soy Mira, no es que esté tomando vino, soy sommelier haciendo home office. Son geniales, son geniales. ¿Cómo surgió eso? Bueno, mira, en realidad esto fue porque por lo menos acá en Mendoza no tenemos por ahí una oferta de moda, si se quiere,
como si fuera Buenos Aires o alguna otra capital. Entonces siempre me pasaba que la ropa que podía conseguir no era del todo de mi gusto. Te terminás acostumbrando, obviamente, pero siempre pensé, che, no hay algo que sea exclusivo para la gente que le gusta el vino y que por ahí quiere usar algo que le haga saber a los demás que le gusta el mundo del vino. Varias veces estuve ahí que lo tomaba y dejaba, lo tomaba, lo dejaba, porque bueno, por ahí Argentina tiene esa particularidad que vos te averiguás un precio y cambia de la nada y ya hiciste toda una base de costo, no sé qué cuestión, y te cambia todo. Entonces fue algo que estuve retomando, pero siempre encontraba algo más para dejarlo de lado. Y con la pandemia tuve a mi mamá que me estuvo insistiendo mucho con esto, hacía un montón, pero en la pandemia más, como tenía un poco más de tiempo libre porque no estaba trabajando igual que antes, me decía, che, pero vos tenés algunas frases. Siempre guardaba o me anotaba cuando se me ocurrían frases o veía frases que me interesaban, las anotaba en un borrador y bueno, en algún momento los voy a hacer, ya me voy a dedicar a eso. Y por ahí esta situación tan particular me dio el tiempo para realmente terminar de darle forma. Por suerte encontré gente bastante responsable que pudo hacer las cosas que a mí no me salían, como el tema del diseño. Claro. Yo tenía frases, pero el diseño no me salía, no sirvo para eso. Entonces... no tenés por qué hacerlo de última, no tenés por qué hacerlo porque de última no es lo tuyo. Sí, lo traté de hacer porque, no, estaría bueno, qué sé yo, pero no, viste, cuando vos te das cuenta que es algo que te escapa sí. Y que si lo esfuerzo no va a salir bien. Entonces, es saber también hasta dónde llegan las limitaciones de una y poder saber delegar, si se quiere. Entonces, bueno, este fue el primer modelo que hice, que lo hice para probar, a ver qué tal quedaba, y la verdad que a la gente le gustó mucho. Al día de hoy es el modelo más vendido, e incluso muchas veces me ha escrito gente de afuera que le gustó el modelo y que por ahí, bueno, uno le dice, cuando me ha escrito gente de afuera, de verdad que de corazón les agradezco un montón y les paso el archivo para que ellos lo puedan replicar en sus países, porque incluso si lo pudiera hacer la logística, no le veo el sentido a nivel costos y demás. Prefiero realmente que la gente lo use, la frase, no sé, México, que alguien esté con la remera con una frase que se me ocurrió, pero la verdad que esto estuvo muy bueno porque la gente se copó un montón. Sí, genial. Sí, veo las repercusiones que tiene en tu Instagram y la verdad que tiene mucha llegada. Están buenísimas encima las frases, todas me gustan. Si por mí fuera, creo que me compraría todas las remeras. Flor, como para ir terminando la entrevista, con el compromiso previamente de que vamos a hacer una segunda, porque la verdad, a mí me fascina el mundo del vino, soy bastante novata o ignorante del mundo, pero voy tratando de ponerle un poquito por eso me vienen bien también tus explicaciones y tus videos, como para ir sabiendo un poco más, porque como vos decías hoy, es un mundo tan amplio, pero a su vez tan fascinante, pero no solamente por lo que implica el proceso o lo que uno puede ir descubriendo a través del tomar un vino, sino lo que implica en cuanto a la cuestión emotiva y social, me parece que también es como en nuestro caso el chamamé, por ejemplo, que es un nexo de muchas situaciones, creo que el vino también lo es. Y es como una invitación siempre a celebrar o por lo menos a acompañarte, como el mate. Entonces creo que la próxima tiene que ser con vino de por medio, en nuestra entrevista. No garantizamos cómo termine la entrevista, pero pero va a ser divertido. Seguro que sí. Pero en este final de esta primera entrevista me gustaría que nos regales un par de 2, 3 tipsitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de probar un vino que no conocemos. Bien. Alto desafío. Bueno, mira. Bueno, lo primero es eso, si compran el vino en una vinoteca, en un espacio donde hay una persona que pueda asesorarlos, confiar. Nosotros los argentinos en eso somos como un poco desconfiados porque decimos, uy, nos va a querer vender el vino más caro, por ejemplo. La verdad es que no es así, eso es un mito que ya no existe hace mucho tiempo y está bueno porque muchas veces confiar en la persona que está, por ejemplo, en una vinoteca,
nos ayuda porque muy probablemente nos ofrezca un vino que no conocemos, una variedad que no conocemos, una bodega que no conocemos, un enólogo que no conocemos, y eso es una puerta que se abre a un mundo totalmente nuevo para nosotros. Pero una vez que hacemos esto, por ejemplo, que llevamos un vino, sea cual sea el vino, blanco, tinto, rosado, espumoso, dulce, lo que quieran, yo lo que siempre recomiendo es que se tomen unos segunditos para buscar la bodega o el enólogo o el vino en las redes sociales. Hoy por hoy, obviamente, con todo este tema de globalización, se encuentra desde opiniones de gente que lo probó y le gustó o no le gustó, hasta la ficha técnica, hasta lo que la bodega quiere comunicar. Entonces, lo que podemos hacer en eso es muy rápidamente tener la información al menos básica de ese vino. Claro, porque las etiquetas nos dicen un montón de información, pero te dicen la variedad, el año, de dónde vienen las uvas, y después lo demás está sujeto a cada bodega. Hay bodegas que te hablan mucho más del terruño, de dónde viene, otras que te hacen mucho más énfasis en cómo consumir ese vino, y hay otras que te ponen un poema o te ponen por qué ese vino se llama de esa manera, o sea, ahí como que cada bodega juega. Pero en las redes sociales encontramos toda la información que nos sirve, y después, siempre lo recomiendo, sin importar qué vino sea, descorcharlo un ratito antes del momento en el que nosotros lo querramos consumir. Si lo vamos a abrir para un almuerzo el domingo, por ejemplo, trayendo de nuevo este ejemplo que es tan argentino, sí. Y no lo abrás cuando ya esté el asado casi listo. Abrilo cuando pones el fuego, por ejemplo, porque el vino cambia. El vino, al estar en la botella, desde 6 meses hasta años, depende del vino, los aromas están todos como muy atrapados, porque han estado cerrados herméticamente por X tiempo. Entonces, lo abrimos, nos servimos en una copa, en un vaso, donde sea, y ese mismo vino va a ir mudando, va a ir mutando también los aromas, y va a ser otro vino, desde que lo abrimos hasta si le das media hora, 1 hora, va a ser totalmente distinto. Entonces, eso está bueno porque nos va enseñando de a poquito con esas pequeñas cosas, que mientras más tiempo le demos al vino, más nos va a dar, nos va a devolver ese vino. Y después lo último, por ahí en estos días así de calorcito, aunque sea un vino tinto, mucho más si es un vino blanco, un vino rosado, tenerlo en la heladera. ¿Por qué? Porque siempre se dice el vino tinto se consume a temperatura ambiente, pero ese ambiente no es el mismo en julio que en diciembre. Sí, te imaginas acá en Corrientes. Claro, encima ahí, por ahí encima también con todo el tema de humedad y demás, es algo a tener en cuenta. O sea, el problema es el siguiente, el vino si tiene más te diría 20 grados para hacer un número más redondo, le vamos a sentir el alcohol solamente, no le vamos a sentir aroma, y le vamos a sentir el alcohol que nos quema en esta parte. Entonces no te invita a seguir tomándolo porque es una sensación molesta. En cambio, si lo tenemos en la heladera, lo sacamos, descorchamos, servimos una copa y lo guardamos en la heladera, si es un día caluroso, se va a seguir manteniendo fresco. Entonces no nos va a dar esa sensación que por ahí te raspa y te molesta. Claro, genial, genial. La próxima también ya voy anotando temas, ¿viste? Como que tienen que ver con esta cuestión de, no sé si son mitos o verdades, de hielo sí, hielo no, soda sí, soda no, sí. y todas las cuestiones que atraviesan por allí. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima, porque así no nos extendemos más, y le dejamos con la iniciativa también, con la pica, como se dice en realidad a la gente, para que la próxima también, si nos quieren acercar preguntas, serán bienvenidas. Flor, te agradezco infinitamente el tiempo y queda pendiente una próxima entrevista entonces. Bueno, muchas gracias. Lo dije al principio, pero bueno, tengo esa tendencia a agradecer un montón. Pero de verdad, muchas gracias porque esto ha sido algo nuevo para mí, me gustó mucho. Bueno, la próxima sí o sí con un vino de por medio para ver qué sale de eso, porque va a ser mucho más divertido y todavía más descontracturado. Exactamente, exactamente, exactamente. Señora, le agradezco infinitamente el tiempo. Muchísimas gracias. Besos. A vos. Un gusto.